Palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Todas las palabras llevan acento. El acento es la mayor intensidad de voz para destacar una sílaba. Por ejemplo, veamos las siguientes palabras. Papa lleva el acento en la primera sílaba. En cambio, papá lleva el acento en la segunda sílaba. La primera palabra, papa, se refiere al alimento. La segunda palabra, papá, se refiere a nuestro familiar. Algunas palabras llevan un tilde, identificando el acento ortográfico. En este ejemplo, la primera palabra, papa, no tiene tilde y el acento está en la primera sílaba, papa. Con la segunda palabra, papá, tiene tilde, que indica que el acento está en la última sílaba, papá. Por lo tanto, es muy importante el uso de los acentos, ya que muchas veces el significado de la palabra depende del tilde. Los 4 tipos de palabras que determinan la acentuación son: palabras agudas, estas se acentúan en la última sílaba. Palabras graves, estas se acentúan en la penúltima sílaba. Palabras esdrújulas, estas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Palabras sobreesdrújulas, estas se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Vamos a ver más acerca de cada tipo de palabra. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra menú. Menú se acentúa en la última sílaba, menú. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal A, E, I, O, U y en las consonantes N, S. Por supuesto, siempre hay excepciones, pero eso lo veremos en otra oportunidad. Otro ejemplo es la palabra bebé. Bebé es una palabra aguda. Se acentúa en la última sílaba y lleva tilde porque termina en vocal. Bebé. Acá vemos otro ejemplo con la palabra capitán. Capitán es una palabra aguda. Se acentúa en la última sílaba y lleva tilde porque termina en la consonante N. Capitán. Otro ejemplo con la palabra japonés. Japonés es una palabra aguda. Se acentúa en la última sílaba y lleva tilde porque termina en la consonante S. Japonés. Un ejemplo de una palabra aguda sin tilde es la palabra amor. Amor se acentúa en la última sílaba, pero no lleva tilde porque no termina ni en vocal ni en las consonantes N o S. Amor. Otro ejemplo de una palabra aguda sin tilde es la palabra cantidad. Cantidad se acentúa en la última sílaba, pero no lleva tilde porque no termina ni en vocal ni en las consonantes N o S. Cantidad. Las palabras graves, también conocidas como palabras llanas, se acentúan en la penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra azúcar.
Azúcar es una palabra grave y se acentúa en la penúltima sílaba. Azúcar. Las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal A, E, I, O, U y en las consonantes N, S. Otro ejemplo es la palabra lápiz. Lápiz es una palabra grave porque se acentúa en la penúltima sílaba. Lápiz. Un ejemplo de palabra grave sin tilde es la palabra zapato. Zapato se acentúa en la penúltima sílaba, pero no lleva tilde porque termina en vocal. Zapato. Otro ejemplo de palabra grave sin tilde es la palabra problema. Problema se acentúa en la penúltima sílaba, pero no lleva tilde porque termina en vocal. Problema. Acá vemos otro ejemplo de una palabra grave sin tilde. Elefante. Elefante se acentúa en la penúltima sílaba, pero no lleva tilde porque termina en vocal. Elefante. Otro ejemplo de palabra grave sin tilde es la palabra volumen. Volumen se acentúa en la penúltima sílaba, pero no lleva tilde porque termina en N. Volumen. Por último, otro ejemplo de palabra grave sin tilde es la palabra martes. Martes se acentúa en la penúltima sílaba, pero no lleva tilde porque termina en S. Martes. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra música. Música se acentúa en la antepenúltima sílaba. Música. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Otro ejemplo de una palabra esdrújula es página. Página se acentúa en la antepenúltima sílaba. Página. Recuerda, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Ahora vemos otro ejemplo con la palabra gramática. Gramática se acentúa en la antepenúltima sílaba. Gramática. Otro claro ejemplo es la palabra América. América se acentúa en la antepenúltima sílaba. América. Otro ejemplo es la palabra Bélgica. Bélgica se acentúa en la antepenúltima sílaba. Bélgica. Por último, otro ejemplo de una palabra esdrújula es la palabra económico. Económico se acentúa en la antepenúltima sílaba. Económico. Y como se ha dicho, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Las palabras sobreesdrújulas se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra véndemelo. Véndemelo se acentúa en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Véndemelo. Todas las palabras sobreesdrújulas llevan tilde. Otro ejemplo es la palabra fácilmente. Fácilmente se acentúa en la sílaba anterior
a la antepenúltima sílaba. Fácilmente. Por último, un ejemplo con la palabra gánatela. Gánatela se acentúa en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Gánatela. Algunos ejemplos de palabras agudas. Palabras agudas con tilde. Café, sofá, francés, además, corazón. Palabras agudas sin tilde. Papel, señor, pared, dormir, cantidad. Algunos ejemplos de palabras graves. Palabras graves con tilde. Difícil, árbol, dólar, fútbol, carácter. Palabras graves sin tilde. Mesa, libro, manzana, caminan, adultos. Algunos ejemplos de palabras esdrújulas. Teléfono, público, última, rectángulo, fantástico, plátano, sábado, lágrima, tráfico, atmósfera. Algunos ejemplos de palabras sobresdrújulas. Devuélvemelo, escríbeselo, entrégaselas, recuérdamelo, díganselo, repítemelo, cuéntaselos, ábremela, pásamelo, cámbiasela.